Continuamos el día de hoy, una vez más bienvenidos, con esta serie donde Pablo siempre está enseñando a un grupo o una comunidad, Pablo el apóstol. Hemos empezado con Efesios 1, Efesios 2, hoy yo les voy a hablar de Efesios 3. Y Efesios 3 tiene algo muy chévere que yo quisiera incluso compartirlo con mucha juventud acá. Yo soy muy joven, tengo 41 años, ¿ya? Pero es para toda edad, pero básicamente es un poquito contarle algo que creo que mi generación ha padecido mucho. Hay bendiciones, pero también hay cosas que te pueden jugar en tu contra. Cuando tienes mucha informática, mucha información, mucha tecnología a tu favor. Hoy en día, por ejemplo, aunque una red social pueda ser muy beneficiosa, también puede ser algo adictivo. Puede ser algo que te hace retroceder en otras áreas. Digamos que entre más avances o más cosas que pueden estar a su favor, algunas pueden jugar en contra. En el caso de mi generación, yo crecí con la generación MTV. La generación MTV es una generación llena de espectáculos, luces, de efectos, cosas sensoriales. Somos muy de experiencias. Andamos buscando conciertos. Andamos buscando melancolía hoy en día. Queremos que los 80 y los 90 se vuelvan a repetir. Entonces, cuando aparece un tributo, nuestras emociones se vuelven totalmente, pero porque es como un evento. Crecimos con esa mentalidad de evento. Eventos en la niñez, la Navidad, la repartición de regalos, la quema del viejo. Era un evento, wow. O sea, ponerle toda tu onda y como decir, voy a ser feliz por el evento. En medio de esa cultura, cuando a mí me llegó el mensaje de Cristo, a mis 18 años, la primera invitación o una de las palabras que me dijeron fue, Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan conmigo. Esa fue una exposición que a mí me hicieron. Al igual que tuve un amigo que me expuso una buena pregunta. No te preguntes hacia dónde van todos en la eternidad, pregúntate dónde vas tú. Y ahí acepté yo el mensaje. Y dije, yo quiero saber y tener una certeza sobre mi eternidad. Y he aprendido que Cristo es la certeza de mi eternidad. Eso no cortó de que a toda iglesia, evento donde yo fui, parece que todo se trataba sobre un plan sobre mí. Es decir, es muy probable que tú hayas venido a esta iglesia diciendo, voy a visitar a una iglesia cristiana porque seguro hay una respuesta para mí. Nuestra cultura, y sobre todo en mi generación, nos centraron bastante el mensaje en que todo se trataba de ti. Y de alguna manera nos volvimos muy tóxicos, muchos, y en algún rato nos dimos cuenta, viendo el reflejo de nuestro corazón, que parecía que Jesús era más nuestro empleado o nuestro genio de la lámpara mágica, que tenía que estar dispuesto a cualquier petición o a cualquier respuesta que yo necesite. Ese fue el ofrecimiento que me hicieron. Lo propuse, siempre lo compartí así, toqué muchas vidas con eso, pero en el camino siempre venía la pregunta, ¿por qué el efecto está siendo muy corto? ¿Por qué el efecto parece que no estuviera siendo eterno? Porque si tú tratas con algo eterno, este mundo, eso eterno tiene que empezarlo a cambiar. Uno realmente tiene que ser como una persona que ora en los días y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, vivir esa eternidad. Entonces, las respuestas llegaron. Para mí, el 2020, que lo cité hace poco, fue el momento en que estaba bien difícil que el mensaje se trate sobre mí, porque todo el mundo estaba teniendo una penuria. Alguien estaba muriendo mientras yo estaba pensando en que Dios trabaje para mí. Y eran muchos casos. O sea, el empleado, perdón que me exprese así, intento ser lo más honesto, estaba atendiendo muchos casos. ¿Por qué? Porque la gente moría por donde sea. La gente no tenía respuestas. La gente pensaba que ya era el fin. O sea, muchos te llamaban y decían, ya estamos en el apocalipsis. Este virus que está pasando. ¿Qué es esto? Entonces, en ese instante, hubieron muchas tardanzas a respuestas a las que yo estaba acostumbrado en menos de un día. Yo me presento aquí con esa gracia. Quiero que
que abraces esto que te estoy contando porque yo me siento muy favorecido. Te puedo contar muchos testimonios de respuestas divinas, de respuestas a oraciones. Pero ese tiempo en la pandemia, todos estuvimos en la inmunda. No sé si me explico. Todo se tardó. Incluso donde venían mis respuestas, hasta algunos murieron. Personas que siempre estaban pendientes de ti y eran respuestas de Dios, Dios se los llevó en ese tiempo. ¿Me estoy comunicando un poquito? En esa incertidumbre yo dije, mi sintonía de lo que yo creía eternidad, que eran respuestas para mí, se trastocó. Y dije, algo tiene que cambiar. Quizás llevo más de 18 años en esto, pero no he entendido el mensaje, porque yo lo recibí a los 18 años. Y estas preguntas vinieron en la pandemia, estamos hablando a mis 37, 38. Y ahí es donde entra Efesios 3. Y yo quiero llevarte a que veas cómo Pablo trata con una gente que vivía en una ciudad, Efesios, y en la ciudad de Efeso, donde Efeso estaba lleno de puros dioses. Es decir, si tú tenías problemas con la agricultura, tenías un Dios para visitar. Si tú tenías un problema con tu pesca, tenías un Dios para visitar. Si había un problema con el vino, porque no fluía, había un Dios para visitar. Si tenías un problema con la fertilidad y el romance y el fuego y el erotismo, tenías un Dios para visitar. Resulta que Pablo entiende que un problema de la gente de Efesios, de los que vivían en Efeso, puede llegar a ser que en algún momento todos esos dioses se fueron, pero se acostumbraban a que los dioses eran de respuestas. ¿Me copias ahí? ¿Me sigue? Entonces, cuando vienen a Cristo, dejan esos dioses, pero en cambio a Cristo le tiran que sea el de todas las respuestas de los dioses anteriores. Y Pablo dice, esto hay que cambiarlo, porque si yo no les presento el mensaje completo, en algún momento esos dioses, mejor dicho, Jesús no puede ser igual a otro Dios que a veces te responde y no te responde. ¿Me comunico? Pero la costumbre y la ideología del ser humano y hasta donde llega nuestro entendimiento es que Dios es un empleado nuestro. Los dioses son empleados. Los dioses están a nuestro servicio. Puede sonarle un poco a como ora para que de tal manera los ángeles estén a tu servicio. Y los ángeles de Dios estén a tu servicio. He escuchado sermones de fe donde hay una persona que dice, es que los ángeles de Dios están a mi servicio. Y cuando algo se me pierde, yo digo, Señor, ponga a ese ángel a trabajar y que encuentre lo que se me perdió. Y la gente dice, fe, wow. ¿Cuál es el nivel para ganar ángeles que estén como empleados tuyos? O sea, ¿a qué voy con esto? La misma sociedad que nos ha permeado de que necesitamos resolver todo ya, termina infectando un mensaje que no se trata de un genio de la lámpara mágica, sino de un plan inmenso y mejor. Y este es Pablo en Efesios 3. ¿Están hasta ahí conmigo? ¿Listos para una cátedra con Pablo? Yo siempre digo, vaya a la escuela de Pablo. En la cárcel y las cosas que Pablo sufrió son las mejores escuelas que uno puede tener para dejar a los dioses empleados, que los hemos disfrazado de sueños que vienen de Dios, y pasar a entender que no se trata de nosotros, sino de ¿quién? De Cristo. Pero viaje conmigo en estas palabras, le van a encantar. Efesios 3 es mi vacuna contra mi egoísmo, mi vacuna contra la generación en TV, mi vacuna contra la generación que si tiene éxito sirve de algo, mi vacuna para los que son campeones y nunca se enferman. Esa es mi vacuna. Y yo lo llamo el plan de Dios. Pero vamos al tema. Pablo empieza así. Por esta razón, yo, Pablo, ¿qué dice ahí? ¿Cómo está Pablo? ¿Alguien ha estado preso alguna vez aquí? Dele gracias a Dios. O si no, cuidado. Mira el de al lado si no tiene cara de preso, a lo mejor, porque eso también hay, ¿no? Nada. Ninguno hemos estado preso aquí, así que seamos empáticos con Pablo.
con las palabras que nos va a exponer. Pero Pablo dice, yo prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos, los gentiles, me arrodillo en oración. A mí me parece brutal un Pablo o tener un amigo que está en la inmunda en la cárcel y en vez de pensar en orar por salir de la cárcel, él está orando por ti. Ese era Pablo. Y Pablo está orando por estas personas no judías que están recibiendo el favor de Dios de conocer a Cristo y entregar sus vidas a Cristo y presenciar la maravilla de ser salvados por Jesús. O sea, hoy en día usted y yo somos gentiles, por si acaso, no somos judíos. Y hay una gracia especial, voy soltándola, en el plan de Dios para que ese mensaje haya llegado a usted. Tírele un poquito de historia. Póngase a pensar en las tres, no las tres calaveras, ¿no? Las tres carabelas que cruzaron un océano. Póngase a pensar en todas las cosas sociales que han pasado. A usted le ha llegado un mensaje que tiene que ver con Cristo. Yo pienso esas cositas y me pongo como, wow. Imagínate cómo ese mensaje llega hasta acá. Entonces, lo primero llamativo aquí es, y piénselo, ¿por qué Pablo, en vez de pedir por su libertad, solo ora por quiénes? Por los que están recibiendo el plan de Dios. Pablo podría orar por su plan, pero decide orar por el plan de Dios. Y nos va a dar una clase de masoquismo, capítulo 2, versículo. Porque usted y yo lo vamos a ver como quién en su capacidad tiene el cerebro para quedarse tranquilo en una prisión y más pensar en ti que estás libre. Cuando lo lógico, o a nosotros que nos encanta hacernos las víctimas, sería, ¿por qué la iglesia no está orando por mí mientras estoy preso? Pero es que yo quiero que a mí me lleguen todas las peticiones. A mí me las escriben porque me siento solito. ¿No le ha pasado así que somos a veces, no? Cuando uno está herido, uno quiere llamar la atención. Ya, los que sonríen conmigo saben cómo es ser víctima. Y uno hace como, ¿cómo estás? No me pasa nada. Y uno está que es que le quieren que le lean la mente y, pobrecito, ven acá que te voy a abrazar. Uno pasa por esas, pero Pablo está, yo estoy pensando en ustedes. Cuando quizás el común de los mortales como nosotros estaríamos diciendo, ¿cuándo la iglesia ha orado por mí? O quiero que me enteren que están orando por mí, que estoy en prisión. Pablo está al revés. Pablo nos da una clase de lo que es el plan de Dios versus mis planes. Vaya ahí, acuérdese lo que le dije. A mí me vendieron, Dios tiene planes para ti. Y eso fue súper atractivo con mi generación y así enganchamos muchos jóvenes. Lo hacíamos de corazón, pero en el fondo muchas veces no contamos el plan entero. Y nos convertimos en iglesias que todo se trataba de nosotros. El domingo es un show para usted. Cuando el plan de venir un domingo acá es para maravillarnos y decir, Dios nos ama. ¿Y por qué nos ama? Porque nos dio a Cristo. Fin. Ahí nosotros le metemos, yo cuando llegué en esos 18 años, yo no sé si alguien va a entender lo que cuento, pero ojalá estén aquí los noventeros de MTV, ¿ya? Pero yo era fan de Control Machete. Y Control Machete tenía una canción que decía, me comprendes, Méndez, yo soy el control, mírame a los ojos. ¿Alguien se acuerda? Ya. De Control Machete se convierte uno de esos pandilleros, porque eran pandilleros, literal, esa gente mataba. Fermín Cuarto. Y Fermín Cuarto se dedica al cristianismo, con una banda que se llama Semilla de Mostaza, que eran los músicos de Luis Miguel, que se habían convertido. Para que vea que le estoy contando historia. Full chisme de la farándula. Bueno, Fermín Cuarto se convierte y él hace una canción que se llama El Mensaje Concentrado. Por favor, yo sé que usted no entiende de rap. Quizás yo lo entiendo más, pero vaya a la casita cuando llegue y ponga en YouTube El Mensaje Concentrado. La va a amar. Porque Fermín Cuarto decía, es el mensaje concentrado. ¿Qué? Es el mensaje concentrado. No hay que diluirlo, no hay que alterarlo. Simplemente es el mensaje concentrado. Y él decía, el mensaje concentrado es Cristo, pero a nosotros nos encanta endulzarlo, nos encanta meterle fuegos artificiales para que sea más llamativo y terminamos en esa desgracia de todo se trata de
El problema es que cuando no hay respuestas todos los días, los domingos parecen dejar de funcionar y tú te resientes y no vienes a más. Porque Dios no te respondió. Y Pablo dice, aquí yo vengo a hablar con ustedes y a contarles cuál es el mensaje concentrado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se comprende el chisme? Vaya, busque mensaje concentrado, me va a amar. Usted se va a acordar y va a estar así. Imagínense lo que es guitarras folclóricas rapeando. Eso no. El que ama la música entiende. Ok, bueno. Pablo, en vez de estarse quejando de sus prisiones, está concentrado en el mensaje concentrado, en el plan de Dios, y no en su plan. Y recibe esta perlita un poquito a lo Pablo. En un mundo hambriento por respuestas específicas, Dios es tan hermoso y nos cura de la ansiedad y el egoísmo al contarnos que somos parte del plan de Dios. Y Pablo dice, les voy a curar del egocentrismo y de la ansiedad que produce todos los días tener respuestas. En otras palabras, ¿qué le estoy diciendo? Jesús dijo, a cada día su afán. Porque siempre va a haber cosas que no vamos a resolver. ¿Yo por qué te tengo que vender un mensaje que va a resolver tu vida? Cuando el mismo Cristo dice, no se enfoquen en un día 10 sobre 10. Porque es difícil garantizar que un día sea 10 sobre 10. Incluso me pueden por ahí decir, no, está súper mal usado el versículo, pero se lo prometo que cuando yo leo 7 veces cae el justo, digo, al menos un día a la semana va a ser bonito. Cuenta una fábula que la 7-Up la crearon bajo 7 intentos y en el 7º salió. Por eso se llama 7-Up. Porque a la 7ª salió la gaseosa. Cuenta la leyenda, pero yo le estoy endulzando un poquito eso. O sea, es difícil garantizar que vas a tener días buenos. El mismo Jesús no te ofreció esa invitación. El mismo Jesús decía, en este mundo tendréis, pero tranquilos porque yo... ¿Qué es esto de victoria e igual estar en la inmunda o en la cárcel? Pablo lo entendió y Pablo lo está explicando. Una vez más, el mundo te ha enseñado que tú vales y tienes todos los días respuestas para ti. Dios, ¿cuál es el plan para mí? Y lo hace a través del plan de Dios. Somos una de las generaciones más ansiosas. Sufrimos de ansiedad. Ya no nos aguanta ni el fentanilo. Por eso que, usted puede entender que lo que antes eran 3 contenedores de cocaína, ahora son 2 cajas de zapatos de fentanilo. Ese es el nivel de la conversión actual. Me puse a investigar, leí cómo funciona México y todo. Y hoy en día el nivel de lo que hacen 3 contenedores lo hacen 2 cajas de zapatos de fentanilo. Imagínense la necesidad de soluciones que tiene la gente. ¿Por qué? Porque, perdónenme la expresión, nos manipulan, nos excitan o nos ponen en nivel dopamina. Necesitas experiencias, necesitas respuestas, necesitas cosas que te hagan feliz. Y con el tiempo lo que nos termina pasando es que a veces ya ni un partido de fútbol o una película te llena. Antes lo que parecía eterno y era un recreo impresionante, o una fiesta, un sábado en la noche, llega un rato en que tú te miras y dices, ya no, necesito algo más. Porque este mundo lo que hace es desgastarnos los sentidos, la certidumbre. Entonces Pablo es lindo y te dice, el plan de Dios es la cura. Pensar en el plan de Dios. Pablo lo comienza a desarrollar. Sin duda, se han enterado, fíjense que aquí Pablo dice, acuérdense que ya se enteraron. Está tratando de decirles, no se olviden nunca de esto, es importante. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, comunidad, no singular. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como yo les escribí brevemente. Pablo ya ha dedicado una carta que no tenemos aquí, o que le dio a los Efesios, la gente de Efeso, donde ya les explicó el plan. Y ahora Pablo dice, ya explicado, les estoy diciendo que están dejando de lado la gran herramienta para estar contentos en todo tiempo. Como yo que estoy en la cárcel. Que oro por ustedes, pero no oro por mi libertad.
Porque Pablo en ese momento está entendiendo que preso añade, que preso sirve, que quemado en las calles de Roma sirve, que colgado al revés en un martirio sirve, que estar en los leones perseguido y devorado sirve. Es una victoria, porque es parte del plan de Dios. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer el plan de Dios, al estudiarlo, pensarlo, reflexionarlo, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. O sea, la pasión de un cristiano, más que tener una vida resuelta, es conocer a Cristo. ¿Por qué nuestras vidas mejoran o por qué nos sentimos muy bien en momentos hasta inciertos, en medio de pérdidas? Porque nos concentramos en el misterio de Cristo y no en el misterio de resolver esta vida. Este mundo pasará. Lo importante es lo eterno. Dese cuenta que usted puede estar en estos ambientes, pero estar con la ansiedad de alguien. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perderá su alma? ¿Por qué se deja vivir un infierno hoy en vez de descansar y decir, Dios lo solucionará? Porque tengo lo importante, el plan de Dios. El misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Sigamos. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Pablo nos está diciendo, dichoso tú. Porque hubo una parte de la historia donde no fue revelado, pero ahora tú y yo lo entendemos. Siéntete dichoso. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Jesús dijo, buena noticia. Porque desde hoy viene una época donde estés como estés, eres parte del plan de Dios. Y esa es tu dicha. Esa es tu alegría. Dichoso es una expresión que viene de la mujer embarazada. ¿Has visto alguna vez una mujer embarazada estar triste mientras que cuenta lo que ha pasado? Súper difícil. La mayoría de los casos es algo que se tiene que contar. Es una dicha. Y dichoso, por ahí lo leí, dice que es como hablarle a alguien y decir, eres digno de envidia. Quiero que mires al que está a tu lado y le digas, eres digno de envidia. Dile, eres digno de envidia. Pero no por tu cara, no por tu billetera. Eres digno de envidia porque conoces el plan de Dios, que en algún momento de la historia hubo gente que no tuvo esa dicha que tú tienes. Aún así te vayas de aquí sin entenderlo, solo, mira, grábate, aunque no entiendas el mensaje de hoy porque es tu primera vez, brother, salí dichoso, porque escuché a Emilio. No, bueno. Porque escuchas el plan de Dios. Algún día tendrá sentido, pero nunca cierres la oportunidad de escucharlo. Sigo leyendo. No se lo dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a quienes, a los santos apóstoles y profetas de Dios. Aquí se entiende, a los 12, a los profetas del Antiguo Testamento que lo anunciaron y a ciertos profetas que en realidad es una especialización de quien lee el Antiguo Testamento y te dice, aquí está el cumplimiento de Cristo. No está hablando de profetas de Dios tiene un plan contigo. Y me dice lo siguiente, arrodíllate, ven acá. No. ¿Qué es lo usual lo que se suele ver hoy en día? Imagínate cuántas veces yo no luché por sentarme en los primeros puestos para que me den una palabra. Porque parecía que hasta las 3 filas llegaba la revelación del profeta. A los que estábamos detrás de las otras 3 nunca nos decían nada. Entonces uno venía así como la que quiere tocar el manto y quiero llegar al segundo puesto. ¿Cuántas veces no me dijeron a mí, tú porque cantas te ministran palabras? Ah, bueno, es verdad, yo tengo más exposición. Y eras el que ministraba en el Congreso, el que cantaba las canciones, entonces, tengo una palabra para ti. Claro, porque te vieron todos los días. Pero ¿qué hay del resto? Nunca nadie va a tener tantas palabras específicas para todo, porque ese no es el centro del mensaje. La palabra ya la tenemos y es el plan de Dios y su nombre es Jesucristo revelado para ti, para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es eso? Es decir, que los gentiles son, este es el misterio, que Pablo dice que los profetas y los apóstoles
han determinado y lo han revelado, que los gentiles, es decir, los no judíos, junto con Israel, los judíos, beneficiarios de la misma herencia y miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y Pablo dice, mientras yo estoy en la cárcel, mi gozo es, ¿por qué? Porque este misterio se me dio a conocer y se los he dado a conocer. Estoy feliz. Y Pablo seguía orando porque dice, este misterio tiene que avanzar. Como cuando Jesús dijo, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad. Una cárcel duele, una prueba duele, pero Pablo aquí está diciendo casi parecido como Jesús. Duele, pero sirve para avanzar. Para que este misterio de que cómo puede ser que los judíos que cumplían mandamientos y hacían reglas, se tenían que fajar y ahora estos que nunca han sido judíos no tienen que hacer nada para entrar, solo dejarse amar. ¡Qué misterio tan increíble! Ahora piensa en Pablo. Pablo era judío y cumplió todas las reglas. Y ahora le toca dar un mensaje donde todos pueden entrar. Yo creo que me hubiera indignado. Si cuando uno saca buenas notas y es lambón, se pone bravísimo cuando hacen promedio en la... El peor episodio de un lambón es sacar 10 y que el resto saque 6, 5. Y vamos a hacer la línea del promedio para ayudar a esos infelices. Que ni estudian, pues, y uno se pasa estudiando. Pero a Pablo lo quebraron, perdone las expresiones, pero sí me entendió, ¿no? Ha estado ahí, que los lambones, ¿algún lambón aquí? Esos que sacamos buenas notas, no se haga el... Usted también era así, perruño como uno. Oye, pero qué manera el tener que amar a esa gente que no estudiaba. Merecían quedarse. Así es uno. Imagínatelo a Pablo cumpliendo los 10 mandamientos y viéndote a ti, ecuatoriano, entrar como si nada. Es que Jesús murió por ellos, solo tienes que aceptar a Jesús y ya. La indignación que debería... Ahora entiende por qué Pablo los masacraba antes de ser cristiano. Porque Pablo estaba ardido. Por eso los perseguía. ¿Qué es esto de darle entrada libre a gente que no es judía? ¿Qué les pasa? ¿Qué es esto de poner a un hombre resucitado por encima de los 10 mandamientos? Entienda la indignación. Usted se ha indignado. Usted ha estado ahí cuando alguien coima. Y usted está, pero... Claro, uno tiene que estar ahí recibiendo la multa. Y quiere... Este país. Por eso es que digo lindo. Qué lindo que Dios no sea nosotros. Porque si hubiera sido nosotros, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? El arca de Noé se quedaba en nada. O sea, usted inundaba y triplicaba la inundación y que llega hasta el cielo. Porque nadie se merece. Pero aquí vemos el mensaje distinto. Jesús ha dicho, yo pago por ustedes. Y ese es el misterio. Y Pablo dice, no me da las prisiones para quitar la mirada del misterio. Mi pasión es el misterio. ¿Sí comprende lo que estoy diciendo? ¿Qué nos está diciendo Pablo con esto? Nos vamos a curar de adorar nuestros sueños cuando estemos siempre meditando en el plan de Dios. Nuestras necesidades las vamos a sobrepasar y las vamos a entender. Todas. Hasta las que nunca tendrán respuesta. Porque estoy seguro que algún día usted y yo nos vamos de aquí sin resolverlo todo. Y le tocará a la siguiente generación hacer algo al respecto. Pero Pablo dice, no se enfoquen en eso. Ya está resuelto, es el plan de Dios. Seguimos. 7 al 13. De este evangelio, aquí comienza un Pablo que se presenta como es. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Me encanta esta parte. Y Pablo se dice de sí, y no por hacerse la víctima, sino que dice lo siguiente, aunque soy el más, ¿qué dice ahí? Insignificante de todos los santos. Usted y yo a Pablo lo tenemos con medallas de oro y pulcro. Pero Pablo, ¿por qué se decía insignificante? El más insignificante de todos los santos. Acuérdense que él dice, me han regalado contar el plan de Dios, pero me siento el más insignificante de todos los santos. Porque él había matado, perseguido, torturado cristianos. Y ahora está del otro lado, sin lógica, porque ¿quién en su sano juicio deja los títulos de romano, los títulos de judío,
¿ya? Y pasa a ponerse del lado de los perseguidos. ¿Quién en su sano juicio? Por eso Pablo aquí está diciendo, ¿cómo una prisión puede atribularme tanto cuando yo, que perseguí tantos cristianos, hoy estoy esparciendo el mismo mensaje, me reciben y también tengo que convivir con su rechazo? Porque imagínense que en una parte del plan donde Pablo iba y decían, ahora él es el que esparce el mensaje, había sinagogas o lugares que cerraban las puertas porque decían, Pablo lo que viene es aquí de espía, nos está engañando. Entonces ahora usted póngase en los pies de Pablo. Bueno, tengo un llamado, Dios tiene algo especial para mí, hermano mío. Voy a comenzar a predicar y te cierran la puerta en la cara y te dicen, tú eras sido un asesino. ¿Cómo tú vas a promulgar este mensaje si tú nos perseguías? O sea, ¿lo entiende a Pablo? O sea, la única manera de poder ser un cristiano como Pablo, tiraste tu vida a la basura. Tu estabilidad del mundo la tiraste a la basura por un mensaje. O sea, Pablo es un crack. Usted y yo nos hubiéramos retirado de la profesión de predicar en 2 viajes. Usted va y dice, bueno, me convertí, me van a amar, y al primer rato, no, tú siempre fuiste torturador y asesino. Aquí tienes cerradas las puertas. Cuidado con Pablo, anda diciendo que es hermanito. Seguro le ha pasado eso, ¿no? Pablo lo tuvo claro, por eso estuvo 3 años entrenándose antes de empezar el mensaje. Y en 3 años entendió cuál es el plan de Dios. Y lo meditó, y ahí empezó sus viajes. Por eso sus rechazos no lo tuvieron en mal. Por eso no se rindió. Por eso no es que dijo, bueno, esto no es para mí. Lo amó con más gusto. Cada rechazo tenía sentido para él, porque para él le decía, el plan avanza. Incluso cuando escribe aquí preso, en prisiones, a Pablo le están tirando mucho chisme, como diciendo, ¿cómo un hombre de Dios va a estar preso? Y Pablo dice, si ellos están diciendo eso, no los detengan, porque Cristo está siendo predicado. Ya después arreglamos el asunto. Pero Pablo dice, mis prisiones con todo le sirven a la gente, porque el mensaje no para, así hablen mal de mí. Ya se había acostumbrado, probablemente, al rechazo. Pero usted y yo al primer rechazo no queremos volver un domingo más. A la primera estafa que nos hacen nos sentimos desprotegidos y desvalidos y Dios nos sirve. ¿Sí o no? Es nuestra enfermedad. Como generación nos formaron para tener ansias de respuestas. Y ahora estamos tratando con un Dios que ya lo respondió todo, pero nosotros lo minimizamos porque lo temporal nos puede más. Las emociones nos pueden más, las sensaciones. La tranquilidad de un momento, quiero respirar, nos puede más cuando ya lo tenemos todo. Yo lo que quiero es que tú te vayas de aquí rico, porque tu mayor riqueza es el plan de Dios. No las cosas que este mundo te puede ofrecer. Todas. Y sabe Dios que Él nos responde. Pero hay momentos también donde las respuestas tardan, donde hay silencio. Ok, de este evangelio, dice, yo soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones, ¿las qué? Las incalculables riquezas de Cristo. El plan. Mi riqueza es el plan. Las incalculables riquezas, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo una vez más diciendo, estuvo oculto, ahora está abierto. Somos ricos. Esa es mi riqueza. Contarte a ti el plan de Dios son las riquezas incalculables. Pablo está escribiendo ¿de dónde? ¿Desde dónde? De la prisión. ¿Quién puede escribir esta vaina? La primera carta que yo mandaría es tráiganme comida porque me voy a morir aquí de tifoidea. Probablemente la primera carta es si no hacen algo para cambiarme de celda, me suicido. Y Pablo en otro tiempo donde te mataban por estas cosas está de los más tranquilos. Y recordándole a los efesios, a la gente de Efeso, mi gente, el plan, no las respuestas.
el plan de Dios lo responde todo. Ustedes tranquilos por el resto. Cuando no hay respuesta, suma. Cuando hay respuesta, suma. Pero el plan, repita conmigo, el plan. De hacer entender toda la realización del plan de Dios, el misterio, una vez más, el misterio. ¿Cuál es el misterio? Usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Qué impresionante misterio. Tiene para pensar. ¿Usted ha pensado en cosas que son un misterio? Uno se va y, wow, esta hipótesis. Mire, llega a la casa, ponga el mensaje concentrado, después del mensaje concentrado y se pone a pensar en el plan de Dios. Y póngase a pensar cómo llegó el mensaje a usted. Y pasen eso. Es mi receta cuando tengo problemas. Es mi receta cuando algo no tiene solución. Mijito, al plan. Y maravíllate en cómo llegó a ti. Y maravíllate las veces que lo has compartido. Maravíllate también las veces que te han dicho que no. Que te sientes que no sirves para esto. Las veces que fallas, maravíllate porque dependes más de Dios. Porque lo necesitamos más. Pero nosotros nos queremos mandar a cambiar enseguida. Sigo. La otra parte del 7 al 13. El fin de todo esto es, ¿qué cosa? La sabiduría de Dios. Usted no tiene que quedar como inteligente. Esto es lo más lindo del mundo. Puedo ser bruto. Porque el que se tiene que lucir con su sabiduría, ¿quién es? Dios. Yo no te vine a impresionar. No necesito. Porque te estoy dando la verdadera sabiduría. Y es esto. ¿No entiendes a Pablo? Eso es sabiduría. Porque ¿quién en su sano juicio puede estarte amando y diciéndote, no, mis prisiones ni las toques? Yo estoy orando por ti. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de ¿quién? De la Iglesia a los poderes y autoridades de las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es importante porque Pablo te dice, no solo te maravilles del plan de Dios, sino que maravíllate de que eres alguien que lo comparte a los demás, por ser la iglesia. Y esto todo es para presentar la sabiduría de Dios ante Diana de Efeso, ante Baco, que era el dios del vino, ante todas esas otras cosas que supuestamente daban respuestas. Tú venías y decías, quiero decirte algo que nunca ha hecho un Dios de esos. Y es tener un plan donde está pensando en ti. Donde tú eres parte de la salvación. Donde eres salvo. Ninguno de los dioses, todos ellos tenían respuestas, pero ninguno resolvía la salvación eterna. Ninguno tocaba el tema de la eternidad. Y apareció Jesús, que resuelve la eternidad. Impresionante. Sigo. En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y la confianza para acercarnos a Dios. Imagínate tener libertad y confianza todo el tiempo. Algo muy lindo que hablamos entre los amigos en nuestra casa iglesia es que la relación con Dios se trata de confianza. Es confiar en todo tiempo. Confiar. Te confío mi eternidad. ¿Cómo no te confío todos mis días? ¿Cómo no estar tranquilo y confiar en cada detalle? Cuando no hay respuesta, confío. Cuando las sé todas y lo puedo resolver, confío. En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido, ¿qué dice Pablo ahí? Que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que en estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Si tienen que venir más prisiones, que vengan porque yo estoy concentrado en el plan y el plan me tiene tranquilo. Efesios 3, 14 al 19. Vamos ya casi terminando. Por esta razón, ¿te acuerdan que cómo empezó Pablo Efesios 3? Yo oro por ustedes. Ya les he explicado por qué ora por ustedes y no le interesa su prisión, sino el plan de Dios. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido a Él, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cementados en amor, puedan, ¿qué cosa? Comprender, junto con todos los santos. ¿A qué se está refiriendo? Con todos los que meditan el plan de Dios y lo maravilloso que es y la riqueza que es, junto con todos ellos,
logren comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Yo quiero que usted, antes de irnos y orar, con toda tranquilidad, como yo lo he hecho probablemente todos los días, y lo hice cuando Efesios 3 llegó a mi vida en la pandemia, usted agarre cuando vayamos a orar y diga: Señor, reconozco que tengo un límite de conocimiento y no puedo meterte en esa cajita de mi conocimiento. Y mi conocimiento quizás es un Dios de respuestas, un Dios de soluciones, un Dios donde siempre te va bien. Pero me estoy dando cuenta que mientras Emilio me comparte, la caja se está alborotando y va a explotar porque tú no cabes en ella. Porque muchas veces hacemos eso. Queremos meterlo a Dios en nuestras cajitas de conocimiento. Y Pablo dice aquí, si ustedes meditan el plan, van a comprender y a sobrepasar conocimiento. Porque el conocimiento de Dios va a romper esa caja y ahí dice claramente, serán llenos de la plenitud de Dios. Yo lo que quiero es que al salir de aquí usted se sienta pleno, se sienta rico, se sienta con riquezas, porque ya tiene la mayor riqueza de todas, que es el plan de Dios para su vida. O sea, el plan de Dios, no el plan para mi vida. Yo he rendido mi plan y abrazo el plan de Dios. Y ahora hago algo más, lo comparto. Cuando yo vivo esa progresión, yo rompo la caja de mi conocimiento y ese amor va creciendo, creciendo. Me lo imagino a Pablo diciendo, esta prisión no fue tan ancha, que venga otra. Oye, esta prisión no fue tan larga como para que yo dimensione lo largo del amor. No importa, vendrán más. Pero es para crecer en amor, 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 amor. Por eso vemos a un Pablo más pendiente de orar por otros y no orar por su prisión, porque él está dichoso de decir, el amor va a crecer y va a pisar esta humanidad y voy a ser lleno de la plenitud de ese amor. ¿Cuántos quieren comprender el amor de Dios aquí? A comprender el plan. En Antioquía me pasó, porque es lindo estudiar. Yo estudié la palabra, estudiaba los eventos y me asombraba cada evento histórico y cuántas cosas han tenido que pasar para que un mensaje llegue a mí. ¡Qué maravilla! Tengo que contarle a otros, porque me siento, es como estar embarazada. Le tengo que contar a todo el mundo que estás encinta. No se lo puede guardar, porque has descubierto la plenitud de su amor. El plan es tan inmenso. Y ya descanso de, bueno, un plan para mí, una respuesta para mí. No, porque tengo el plan. Pablo termina Efesios 3 así. Léalo conmigo. Mira estas palabras. ¿Cómo tú vas a escribir estas palabras en una cárcel? Pero así terminó Pablo esa parte de Efesios 3, donde te está diciendo el plan de Dios. Él pone, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Qué pone ahí? A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y esa vaina no sale ni estando berraco, ni sacándola como saca el fuá. No. Esto era entendimiento del plan de Dios. Y ese entendimiento lo tenía Pablo en una clase diciendo, la gloria es de ¿quién? De Dios. Póngase de pie. Váyase con esta máxima que ha sido la intención de esta mañana, de esta tarde. Y esta máxima se la dejo en su corazón. Nuestra riqueza es asombrarse porque tú y yo somos parte del plan de Dios. Dile al que está a tu lado, plan de Dios. Plan de Dios. Si sabes que la universidad no ha respondido, dile, plan de Dios. Si sabes que la beca no se ha aprobado, dile a tu amigo o a tu amiga, plan de Dios. Si no te está alcanzando para darle a tus hijos que estudian afuera, dile a esa persona, plan de Dios.
Porque Pablo fue tan lindo en enseñarnos qué rico es dedicarte al plan de Dios en vez de dedicarte a tus prisiones. ¿Y sabe qué? Como buena generación padecemos de adicción al control. Por eso es que nos desesperamos. Pero yo quiero orar por ti. Cierra tus ojitos. Hay una reflexión que me ayuda cuando pienso en el control. Espero que no te parezca raro el ejercicio, pero cuando en algún momento pensé en la soberanía de Dios, le pedí a Dios que me pusiera la imagen como cuando un bebé está en una cuna. Cuando un bebé está en una cuna, lo que más está esperando no es que lo saquen. El conocimiento de un bebé no es sácame de esta cuna, sino está esperando el abrazo de quien lo carga. Con el tiempo aprende que sale de esa cuna a través de esos brazos, pero la primera impresión de un bebé es confianza. Yo quiero estar en el lugar donde me siento bien, en los brazos de alguien. A veces nosotros vemos la vida como, Señor, quiero estar fuera del corral. Y hemos perdido el enfoque, porque nuestra oración debería ser, Señor, quiero estar en tus brazos. Espero que lo estés comprendiendo ahí con tus ojos cerrados. Solo dile al Señor ahí en tu lugar, quiero estar en tus brazos. Quiero abrazar el plan de Dios. Quiero olvidarme por un momento de los barrotes y de las necesidades. Quiero olvidarme del Dios que lo he tenido como empleado y quiero yo ser tu siervo. Y ahí donde tú estás, dile, Señor Jesús, yo te acepto como Señor de mi vida. Desde el día de hoy, gracias por el plan que he escuchado, por tu plan y no mis planes. Y permíteme ser alguien que comparte este plan a otros. Yo te recibo como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Siga ahí orando. Recuerde que Dios no se olvida. Y por algo nos ha dicho que pidamos y está bien pedir. Este no es un mensaje para que usted no pida. Pero por favor, pida, gozoso en el plan. Pida como Pablo. Pida como Pablo y ahí en su prisión, en cualquier momento que usted esté, solo diga, me gozo en el plan de Dios, a Él sea la gloria, Señor. Y que lo que yo estoy pasando sea instrumento para ese plan. Padre, gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Llévanos con bien a casa y siga abrazando a estas hermosas familias y también a nuestra comunidad. Y a este tiempo donde queremos que muchos vengan a escuchar esa visa para el cielo, Señor. Padre, bendice todo esfuerzo, bendícenos como comunidad y llévanos con bien al hogar y que muchas personas reciban este mensaje. Que todos esparzamos el plan de Dios o incluso si aún no entendemos, traigamos a alguien al teatro, Señor, para que escuche el plan. Yo quiero ser parte de los que comunican el plan y ser como Pablo, aún en medio de las prisiones, orar para que el mensaje llegue a muchos. Te damos a ti la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que estén muy bien, nos vemos el próximo domingo de votación. Bendiciones.